Muy buenas a todos. Antes de dejarte con el material, te quería explicar lo que vas a encontrar en esta publicación. Y no es otra cosa que la primera parte de uno de mis cursos expertos. Los cursos expertos que yo tengo están pensados para que aprendas una materia dentro de la gestión de la empresa o la gestión de particulares de forma experta sin tener conocimientos previos ninguno. Estos cursos expertos están pensados para que a través de una guía como esta, en la cual tendrás acceso a todo el material en formato vídeo y también para poder aquí escribir todas tus notas, tendrás texto, etcétera, pues a través de una guía como esta puedas adquirir todos los conocimientos de materias como la gestión laboral de una empresa, como la realización de la declaración de la renta o la presentación de los modelos de la agencia tributaria que deben de realizar las empresas. De todas formas, por aquí o por aquí, todavía no sé exactamente dónde está, te voy a dejar enlace a un vídeo donde te explico al detalle exactamente cómo son estos cursos. Pues bien, no me enrollo más y te dejo con el material de este curso. Muy buenas a todos. Con este vídeo vamos a dar comienzo al material en sí de esta guía sobre la declaración de la renta. Espero de verdad que todo esto, todo lo que vais a ver a continuación, os resulte súper interesante y aprendáis de verdad a hacer una declaración de la renta como un verdadero profesional. Pues bien, lo primero, antes de nada, es definir qué es la declaración de la renta. Si me veis que miro hacia aquí, es porque por aquí tengo la chuletilla. Lo que ahora mismo tenéis vosotros en la guía, pues lo tengo yo en pantalla. Pues bien, lo primero, como digo, ¿en qué consiste? Esto es algo que ya sabréis todos, pero básicamente la declaración de la renta es donde tenemos que declarar, valga la redundancia, todos los rendimientos que hemos tenido como personas físicas y de las que quiere saber la agencia tributaria. Por lo tanto, todo lo que hayamos ganado como trabajador por cuenta ajena, trabajador por cuenta propia, al vender una casa, etcétera, etcétera, todo eso es lo que declararemos en nuestra declaración de la renta para que tenga conocimiento de ello la agencia tributaria. Una vez que sabemos en qué consiste la declaración de la renta, lo siguiente de lo que os quiero hablar es del concepto de devengo. El concepto de devengo hace referencia a cuál es el periodo que estoy presentando. Por un lado tendremos el periodo de devengo, que es, como digo, a lo que hace referencia a todos los rendimientos que voy a declarar en mi declaración de la renta. Y por otro lado tengo el periodo de liquidación, que hace referencia al periodo de cuándo voy a presentar lo que serían esos rendimientos. Por lo tanto, por ejemplo, ahora la renta que estamos realizando en este momento, la renta de devengo de 2020 y de liquidación de 2021. Por lo tanto, como digo, siempre que se haga referencia a periodo de devengo, va a ser periodo al que me refiero que vienen esos datos. Esto pasa con todos los impuestos, con todos los modelos que hago de la agencia tributaria. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el modelo de IVA, el modelo 303, siempre se presenta, se presenta o por trimestre o por meses. Por ejemplo, el primer trimestre, el periodo de devengo sería enero, febrero y marzo, y el periodo de liquidación sería abril. ¿Vale? Entonces, esto es un concepto que también hay que tener claro. Una vez que sabemos, ya digo, lo que consiste y que presento, cuándo lo presento, pues lo siguiente es saber cuál es el modelo y qué fechas tenemos para presentar la declaración de la renta. El modelo que presentamos es un modelo que se llama 100. Todos los modelos de la agencia tributaria, por si no lo sabéis, tienen una numeración, y el de la declaración de la renta de las personas físicas sería el modelo 100. Este año en concreto se presenta del 7 de abril al 30 de junio. Esto puede cambiar todos los años, no es algo fijo, es algo aproximado. La fecha de finalización sí suele ser esta, pero la fecha de comienzo suele diferenciarse cada año. Por ejemplo, el año pasado empezó el 1 de abril. También nos dice que con resultado a ingresar, con domiciliación en cuenta hasta el 25 de junio. Es decir, que si nos sale a pagar la declaración de la renta, si aceptamos el borrador hasta el 25 de junio, se quedará domiciliado. Esto lo explicaré más al detalle al final de la guía, pero sí que sepáis que podemos presentar la declaración de la renta a pagar tranquilamente con domiciliación en cualquier fecha hasta el 25 de junio, y sabemos que se nos va a cargar el último día de presentación de la declaración. Es decir, yo puedo presentar la declaración el día 15 de mayo, por decir una fecha, pero hasta el 30 de junio no se va a cargar el importe de la declaración de la renta.
Para saber, volviendo un poquillo a las fechas que os he indicado, como digo, sobre todo la fecha de comienzo, cambia cada año. Puede ser un poquillo antes o un poquillo después. Por ello, lo conveniente, voy a empezar a compartir lo que sería la pantalla. Por ello, como os decía, lo conveniente es que nos vengamos aquí a Google, como siempre a Google, y pongamos calendario Agencia Tributaria 2021 en este ejercicio. Nos venimos por aquí y aquí tenemos todas las fechas importantes para la agencia tributaria de este ejercicio. Y entonces ya aquí vemos que, por ejemplo, este año, si nos venimos por aquí, vemos que si le doy aquí a 7 de abril, pues ya sabemos que es del 7 al 30 de junio, del 7 de abril al 30 de junio es el periodo en el que se va a presentar la declaración de la renta. Está bien que siempre que vaya a presentar, ya sea este modelo o el que sea, le echéis un vistacillo a esto, porque siempre puede haber movimiento en la fecha de finalización de presentación de un modelo. Por ejemplo, normalmente los modelos, ya sea de IRPF o de IVA, se presentan hasta el día 20 del mes. Dependiendo de lo que estemos en mensual o trimestral, pues nos referiremos de abril o de cada mes, por ejemplo, de primer trimestre. Entonces, por ejemplo, aquí en marzo vemos que, claro, tocaría para el mensual de febrero, tocaría el 20 de marzo. Pero, como cae en sábado, siempre que una fecha cae en sábado, domingo o festivo nacional, se pasa al día laborable más cercano. Por ello, por ejemplo, esta fecha que vemos sería el día 22. Así que siempre os recomiendo que cuando tengáis que presentar cualquier modelo, pues le echéis un vistacillo al calendario de la agencia tributaria. Lo siguiente que tenemos que saber son los tipos de rendimientos que se presentan en la declaración de la renta. Los primeros rendimientos que tenemos serían los rendimientos del trabajo. Los rendimientos del trabajo, básicamente, son los rendimientos que tengo como trabajador por cuenta ajena. Es decir, todo lo que yo trabaje en una empresa, como digo, como trabajador por cuenta ajena, sería un tipo de estos rendimientos. Pero no solo son rendimientos del trabajo, el trabajo que tengo como trabajador por cuenta ajena, sino que, por ejemplo, las prestaciones que cobro por desempleo o un subsidio, todas las prestaciones en general que me pague el SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, también se considera un rendimiento del trabajo. Y por otro lado, otra cosa que también sería un rendimiento del trabajo, hay más cosas que veremos más detalle, pero por ejemplo, si cobro un plan de pensiones o la jubilación pública que cobre un jubilado, pues también sería un rendimiento del trabajo. Después tenemos los rendimientos de las actividades económicas, que podríamos decir que es justo lo contrario. Es decir, si hemos dicho que los rendimientos del trabajo, además de más cosas, son los rendimientos que obtengo como trabajador por cuenta ajena, pues los rendimientos económicos básicamente son aquellos que obtengo como trabajador por cuenta propia. Entonces, cualquier trabajador por cuenta propia, todos los rendimientos que obtenga serían rendimientos económicos. Continuamos, después los siguientes rendimientos que tenemos serían rendimientos del capital. Los rendimientos del capital se definen como aquellos rendimientos que obtengo por tener un bien. Me explico, es decir, yo tengo un bien y por tenerlo, no por venderlo, por poseer ese bien, me dan unos rendimientos y esos rendimientos son los que son rendimientos del capital. Básicamente, dentro de rendimientos del capital tenemos de dos tipos. Podemos tener rendimientos del capital inmobiliario, que básicamente son los rendimientos, los ingresos que obtengo por alquilar un inmueble mío, es decir, yo tengo una segunda vivienda, esta segunda vivienda la alquilo, pues los ingresos, los rendimientos que obtengo por alquilar ese inmueble son rendimientos del capital inmobiliario. Y por otro lado tenemos los rendimientos del capital mobiliario, que básicamente los rendimientos del capital mobiliario son los rendimientos que tengo por activos, como pueden ser cuentas corrientes o acciones. No por vender las acciones, sino los rendimientos por tener esas acciones, es decir, los dividendos. Por lo tanto, el típico interés de una cuenta corriente o, como digo, los dividendos que puedo obtener por poseer unas acciones, pues todos estos productos bancarios que me dan, ya digo, por tener un servicio, por tener un bien como puede ser unas acciones, pues todos esos rendimientos son rendimientos del capital mobiliario.
Y relacionado con los rendimientos del capital inmobiliario, tenemos lo que serían las rentas inmobiliarias imputadas. ¿Qué son estas rentas inmobiliarias imputadas? Pues bien, imaginamos una persona que tiene dos viviendas, una en la que vive habitualmente y otra que tiene a su disposición, es decir, ni la alquila ni obtiene ningún tipo de rendimiento con esta segunda vivienda, sino que la tiene solo a su disposición, la típica casa que se tiene en la playa, pues en tu pueblo, cualquier cosa, una segunda vivienda que tiene a tu disposición. Pues bien, por tener una vivienda a tu disposición que no es tu vivienda habitual, la agencia tributaria te va a imputar un rendimiento por el simple hecho de tenerla a tu disposición. Es decir, que un rendimiento que tú no tienes porque realmente no estás obteniendo ningún rendimiento por ese inmueble, pero se te imputa para la agencia tributaria. Es decir, que para la agencia tributaria, por tener ese bien, pues como si tuviese un rendimiento de X dinero, 1.000 euros, 2.000 euros, como veremos más a continuación, el porcentaje que será. Pero para la agencia tributaria es como si ganase ese dinero y te lo tienes que imputar en tu declaración de la renta. Por eso, siempre que se tienen segundas viviendas, como veremos en muchos casos, segundas o terceras viviendas, si tenemos muchas viviendas, pues el tener más de una vivienda puede hacer que esté primero obligado a hacer la declaración de la renta y segundo, que me salga a pagar un importe superior al que pagaría si no tuviese esa segunda, tercera o esa vivienda que tengo, sencillamente para mi uso y disfrute, como digo, diferente a la de mi vivienda habitual. Y por último, las ganancias y pérdidas patrimoniales. Básicamente, las ganancias o pérdidas patrimoniales son una modificación de nuestro patrimonio. Es decir, nosotros algo de nuestra posesión lo vendemos y según la modificación que haya positiva o negativa, pues tendremos una ganancia o una pérdida patrimonial. Como digo, siempre puede ser lo normal que sea una venta o sencillamente como nos dice la teoría, una modificación de nuestro patrimonio. ¿Cuáles son las típicas, mejor dicho, ganancias o pérdidas patrimoniales? Pues por un lado, pues tenemos una compra-venta de un inmueble. Cuando nosotros vendemos nuestro inmueble, pues podemos tener una ganancia o una pérdida patrimonial. ¿Qué más ganancias o pérdidas patrimoniales tenemos? Pues por ejemplo, obtener un premio de lotería, cuando jugamos a juegos de azar en general, es decir, por ejemplo, ganancias o pérdidas del póker, de apuestas deportivas, etc. Y por último, así en genérico, tendríamos las subvenciones. Las subvenciones, excepto, como veremos más adelante, las que estén relacionadas con los rendimientos económicos, la gran mayoría de las subvenciones, y además lo que nos dice como término general la agencia tributaria, se consideran ganancias patrimoniales. Una vez que sabemos lo básico, es decir, que sabemos qué es la declaración de la renta, qué presentamos, qué fecha y los tipos de rendimiento, vamos a ver cómo se llega de los ingresos que tengo brutos a finalmente saber el resultado de la declaración. Ahora mismo lo vamos a ver a grosso modo, pero quería que lo primero que lo tuvieseis en la cabeza es el esquema de cómo funciona la declaración de la renta y luego cuando lo vayamos viendo, le vayáis viendo sentido poco a poco a todos estos puntos. Pues bien, en este recuadro que veis ahora mismo en pantalla, que es el mismo que tenéis en la guía, pues viene representado el cómo funciona la declaración de la renta. Lo primero que vamos a tener en nuestra declaración de la renta van a ser unos ingresos, unos rendimientos brutos, es decir, todas las cantidades brutas que he ganado durante el ejercicio que tengo que declarar en mi declaración. Estos ingresos, rendimientos brutos, van a pasarse a ingresos, rendimientos netos. Es decir, como ahora veremos, cogemos estos ingresos brutos y desde el mismo apartado de ingresos de rendimientos brutos va a haber una serie de deducciones que van a hacer que pasemos de ingresos brutos a ingresos o rendimientos netos. Una vez que obtenemos los rendimientos netos, a esos rendimientos netos le aplicaremos unas reducciones y unas deducciones. Y una vez que apliquemos estas reducciones y deducciones, obtendremos la base imponible. Es decir, que lo que va a tenerse en cuenta para después ya aplicarle el porcentaje de impuesto que nos pertenezca, o los porcentajes porque van por escala, pues no va a ser los rendimientos brutos en sí,
sino que desde los rendimientos brutos hasta la base imponible vamos a tener una serie de reducciones que van a depender del importe de estos ingresos, de nuestras características familiares, etcétera, que hagan que esta base imponible sea bastante más pequeña. Es decir, que si yo aquí tengo, por decir una cifra, 15.000, a lo mejor aquí en la base imponible llego a tener 5.000, ¿vale? Entonces se va reduciendo bastante, sobre todo en rentas pequeñas. Cuanto más baja es nuestra renta, más chica o incluso nula va a llegar a ser la base imponible. Pues bien, una vez que tenemos esta base imponible, pues se le aplicará, como digo, el impuesto. Que este impuesto no va a ser una cuantía fija, seguramente, a no ser que tengamos unos rendimientos muy bajos. Este impuesto va a ser escalonado, es decir, que el impuesto cómo funciona, como también veremos al final del curso, llegando casi al final del curso, pues este impuesto va por escalones, es decir, que de X cifra a X cifra va un impuesto, de X cifra a otra X cifra va otro impuesto y así sucesivamente según más vayamos ganando. Y una vez que, como digo, hacemos base imponible por los distintos porcentajes de impuestos que tengamos, vamos a obtener el impuesto a pagar. Es decir, al final lo que nos va a salir en nuestra declaración es que, por ejemplo, a ti como persona física te toca pagar 600 euros, 800 euros, 1.000 euros, el dinero que sea. Pero una vez que tenemos ese importe, eso no quiere decir que yo pague directamente ese importe. Porque, como bien sabéis, yo durante el ejercicio voy normalmente adelantando IRPF. Es decir, si por ejemplo yo soy trabajador por cuenta ajena, a mí en mi nómina todos los meses me van ya reteniendo IRPF. O si yo soy trabajador por cuenta ajena, en la mayoría de los casos también voy pagando IRPF a través de las facturas que emito. Por lo tanto, una vez que sé el impuesto que me pertenece por mis características de rendimiento y mis características personales, y se sabe el impuesto que yo he ido pagando durante el ejercicio, pues bien, si lo que yo he pagado durante el ejercicio es más importe del que me pertenecía, pues esta declaración saldrá a devolver. Y si este importe es más bajo del impuesto que me sale a pagar, pues saldrá la declaración de la renta a pagar. Y así, básicamente, como digo, a grosso modo, ya veremos más detalle a continuación, es cómo funciona el impuesto sobre la declaración de las personas físicas. Continuamos hablando sobre el manual de la declaración de la renta. Como os digo, exagerando reconozco un poco en la guía que el manual de la renta es vuestro nuevo libro sagrado, lo que quiero decir con esto es que el manual de la renta es lo que utilizaremos para consultar cualquier duda que tengamos cuando vayamos a hacer la declaración o las declaraciones de la renta que vayamos a hacer. Es decir, sobre todo, además con este curso, además de que por supuesto aprendáis a hacer una declaración de la renta, pero lo que también una cosa que quisiera es que os acostumbréis a usar este manual. ¿Por qué? Porque cuando estéis solo ante el peligro realizando vuestras declaraciones de la renta, quien va a estar ahí a mano va a ser el manual de la renta. Y ahí es donde vais a obtener toda la información. También, hombre, durante este ejercicio me tenéis a mí, pero si durante otro ejercicio estáis solos, tendréis dos opciones, o el manual de la declaración de la renta o llamar a la agencia tributaria. Lo que sucede es que llamar a la agencia tributaria en periodo de renta es prácticamente imposible que te cojan el teléfono. Por eso, si sabemos utilizar el manual de la renta, aunque hay algunos casos que sí que tengamos que terminar llamando, pero si sabemos utilizar el manual de la renta, en muchos casos, con la información que ya se refleja en este manual, vamos a poder resolver estas dudas que tengamos. Por eso, como digo, aparte de que sepáis hacer la declaración de la renta con este curso, otra cosa que me gustaría con este curso es que aprendierais a utilizar muy bien el manual de la declaración de la renta. Consultar el manual de la declaración de la renta es súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí a Google y poner manual renta, por ejemplo. Nos vamos a venir por aquí y tenemos de los otros ejercicios, pero por aquí pues voy a hacer esto un pelín más grande, que se vea bien, hermoso. Pues por aquí tenemos lo que sería el manual práctico renta 2020. Le vamos a dar por aquí y aquí ya tenemos el manual en sí, ¿vale? Entonces podemos consultar la información de dos formas. Por un lado tenemos por aquí un índice, ¿vale?
tenemos por aquí. Y por otro lado tenemos aquí en la primera hoja, también tenemos aquí todos los capítulos que forman parte de este manual de la declaración de la renta. El manual de la declaración de la renta, como digo, se divide por capítulos. Es por eso que en la guía que tenéis ahora mismo delante, yo siempre cuando hablo de un rendimiento, como veréis si pasáis una hoja, siempre que hablo de cualquier rendimiento, siempre os digo a qué capítulo hace referencia esos rendimientos. Para que vosotros podáis consultar directamente, por ejemplo, si queréis ver todo lo que se habla sobre los rendimientos del trabajo, pues os vayáis aquí al capítulo 3. Básicamente con la guía lo que quiero es que vayáis aprendiendo los detalles más importantes, que vayáis aprendiendo a realizar la declaración de la renta. Pero todos los detalles de un caso concreto lo vais a tener aquí en el manual. Claro, yo imprimir el manual, sacar una guía exactamente como el manual sería un poco tonto. Por eso, sobre todo con mi guía, lo que quiero es que aprendáis a hacer la declaración, pero que os valga de base para luego, para cuando queráis ver el detalle, iros, como digo, al manual de la declaración. Por ello también, durante el curso, muchas de las cosas directamente os lo mostraré buscándolas aquí en lo que sería el manual de la declaración de la renta. Y aprovechando que estamos delante del manual de la declaración de la renta, os voy a explicar cómo saber cuándo se está obligado a hacer la declaración. Una vez que estamos aquí, como digo, como he explicado antes, tenemos por aquí el índice, que también en la primera pantalla lo tenemos por aquí. Y además también tenemos aquí una lupa. Entonces aquí en esta lupa voy a escribir, reconozco que he hecho trampa, ya lo he buscado antes, pero si ponemos aquí obligación, ¿vale? Pues me va a salir aquí, que me pone quiénes están obligados a presentar la declaración del IRPF 2020. Le pincho y aquí me va a salir un cuadro. Este cuadro que me pone contribuyentes no obligados a declarar, cuadro resumen. Le vamos a pinchar. Pues bien, aquí, voy a cerrar por aquí esto, aquí nos sale este cuadro resumen, ¿vale? Y nos dice que hay dos reglas. Está la primera regla y la segunda regla. La primera regla, empezamos por rendimientos del trabajo. Esto me voy a ir a una hoja Excel para explicarlo al detalle porque creo que así va a quedar más claro. Voy a hacer esto más grande, que se vea bien. Y entonces digamos que cuando yo soy trabajador por cuenta ajena me puedo encontrar ante dos escenarios. El primero, que es el sencillo, que solo tengamos un pagador, ¿vale? Cuando solo tenemos un pagador es muy sencillo. Nos dice la agencia tributaria que si ganamos por este único pagador más de 22.000 euros, estaremos obligados a presentar la declaración de la renta. Y si ganamos menos de 22.000 euros, no estaremos obligados a hacer esta declaración de la renta. Pero cuando tenemos varios pagadores, digamos que esto se complica un poco, tampoco en exceso. Voy a poner por aquí varios pagadores. Pues bien, en este caso nos dice que se tienen que cumplir dos requisitos para estar obligados a presentar la declaración de la renta. El primer requisito es que todos los pagadores sumen por importe más de 14.000 euros y que la suma del segundo pagador en adelante sumen más de 1.500 euros. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Imaginemos que tenemos una persona que durante el ejercicio ha recibido de 3 pagadores los siguientes importes. Del primer pagador, muy importante, esto siempre es ordenado por importe. Es decir, a mí me da igual que este pagador haya sido, por ejemplo, de enero a febrero, este haya sido de junio a diciembre y este haya sido en abril, ¿vale? No me importa cuándo se haya recibido. Se ordena por importe, por el importe. Entonces, el primer pagador es el que más me ha pagado, el segundo pagador es el segundo que más me ha pagado y así sucesivamente. Sabiendo esto, pues nos vamos a ver la regla si se cumple o no se cumple. Nos dice, como digo, que también, por supuesto, siempre importes anuales y brutos. Pues bien, nos dice que la primera regla que se tiene que cumplir es que la suma de todos los importes de estos pagadores sea más de 14.000 euros. Esta regla se cumple. Los 3 pagadores, en este caso, suman 16.600 euros. Y luego me dice que del segundo y restantes pagadores, la suma sea más de 1.500 euros. Segundo y tercer pagador,
realizo aquí la suma y esta suma nos da 1.600 euros. Por lo tanto, esta persona que estoy viendo aquí estaría obligada a presentar la declaración de la renta. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que aquí, en vez de eso, fuesen otros 700 euros. En este caso, se superaría el primer importe, es decir, la suma de todos es más de 14.000 euros, pero la suma del segundo y tercer pagador son 1.400 euros. Por lo tanto, esta persona no estaría obligada a presentar la declaración de la renta. Pues bien, esto sería para el caso de los rendimientos del trabajo, pero vamos a continuar que más dice de los siguientes rendimientos. Después nos dice que si tenemos rendimientos del capital mobiliario, si estos son superiores a 1.600 euros, es decir, lo que dijimos de tener lo que serían unos intereses de una cuenta corriente, unos dividendos, si estos son superiores a 1.600 euros, pues estamos obligados a hacer la declaración de la renta. Por ganancias patrimoniales, pues también lo mismo, 1.600 euros. Si ganamos más de este importe de ganancias patrimoniales, estamos obligados a hacer la declaración de la renta. Y luego por aquí pues tenemos otras cosas, como nos dice renta inmobiliaria imputada, lo que estuvimos hablando de la renta inmobiliaria. Pues bien, si nos imputan más de 1.000 euros, estamos obligados a hacer la declaración de la renta. Y todas estas cosas, rendimientos detrás del tesoro, subvenciones para la adquisición de viviendas, etc. Y por otro lado, lo que tenemos es la segunda norma. La segunda norma solo entra en acción cuando no se puede aplicar la primera norma. Es decir, cuando tenemos algún rendimiento de los que aparece aquí y no aparece aquí arriba. Es decir, si yo tengo rendimientos del trabajo solo, me voy aquí y aplico lo que nos dice sobre los rendimientos del trabajo. Si tengo rendimientos del capital, pues me voy por aquí y busco si tengo por aquí algo de rendimientos del capital. Me dice rendimiento del capital mobiliario, 1.600 euros. Pero no nos habla de rendimiento del capital inmobiliario. Por lo tanto, con rendimiento de capital inmobiliario, que es lo mismo que pasa con rendimiento de actividades económicas, se pone en marcha esta norma. ¿Por qué? Porque no habla nada sobre ese tipo de rendimientos en la primera norma. ¿Y qué nos dice sobre estos rendimientos? Que cuando tenemos la suma de todos estos rendimientos y es superior a 1.000 euros, estoy obligado a hacer la declaración de la renta. Es decir, que si tengo rendimientos por actividades económicas o rendimientos del capital inmobiliario, por ejemplo, aunque fuesen de 200 o 300 euros, y por otro lado tengo rendimientos del trabajo hasta llegar a 1.000 euros anuales, cosa que es muy normal que vaya a llegar, pues estoy obligado a presentar la declaración de la renta. Esto hace que en la mayoría de los casos, siempre que se tengan rendimientos inmobiliarios o rendimientos de actividades económicas, es decir, que trabajo por cuenta propia, voy a estar obligado a presentar la declaración, porque por poco que gane con esos rendimientos, siempre es normal que gane algo hasta llegar como poco a estos 1.000 euros anuales con otros rendimientos como pueden ser rendimientos del trabajo. Y por último, si tenemos pérdidas patrimoniales, pues nos dice que siempre que superen los 500 euros, pues también estaremos obligados a presentar la declaración de la renta. Lo siguiente es ver cómo ya empezamos con la declaración de la renta, donde podemos ver los datos para empezar a presentar nuestra declaración. Para acceder a los datos de la declaración, digamos que tenemos dos vías. La primera vía es a través de la aplicación móvil de la agencia tributaria. Es tan sencillo como irnos a la tienda de Android o a la tienda del iPhone y buscar la aplicación de la agencia tributaria. Con esta aplicación de la agencia tributaria podré presentar mi declaración de la renta. Y una cosa que me gusta, porque este apartado en sí, es decir, consultar la declaración de la renta desde la aplicación móvil, más que consultar, aceptar el borrador y realizar la declaración de la renta desde el móvil, no sé, parece que lo veo como que me falta datos, como que me falta información, como cuando lo miro en el ordenador. Ya os digo, yo no lo uso desde la aplicación, pero una cosa que sí que veo interesante de esta aplicación es que podemos consultar ejercicios anteriores, es decir, desde la aplicación cómodamente cuando tengamos que consultar cualquier información de ejercicios anteriores, pues puedo hacerlo fácilmente. Y la otra forma, que como digo es la que yo utilizo, pues sería a través de directamente desde el ordenador, desde la web de la agencia tributaria. Es tan sencillo como escribir renta web o cualquier palabra relacionada con la declaración de la renta. Entonces nos vendremos aquí, por ejemplo, agencia tributaria, renta,
y ya desde aquí vamos a tener todo lo que necesitamos sobre la declaración de la renta. Desde esta parte de aquí vamos a poder consultar, vamos primero a poder obtener, que vamos a verlo a continuación, lo que sería el número de referencia, registro clave o directamente acceder con nuestro certificado digital, y ya por aquí pues tendremos los datos fiscales, tendremos la tramitación del borrador de la declaración de la renta. Por aquí también podríamos acceder directamente a lo que sería al manual de la declaración de la renta. Por aquí modificaríamos la declaración si tuviésemos que hacer cualquier tipo de modificación. Y por aquí lo que vamos a tener es el simulador de la declaración de la renta, que es el que yo os mostraré para hacer los diferentes simulacros, los diferentes ejercicios que vamos a hacer sobre el borrador de la declaración de la renta. Ahora os quiero hablar de las distintas vías que tenemos para acceder a nuestra información fiscal. La primera vía que tenemos para acceder a la información fiscal es a través de un número de referencia. Si hacemos esta opción, la agencia tributaria nos mandará un número y con este número podremos acceder tanto a nuestros datos fiscales como a la tramitación del borrador. Pedir este número de referencia es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es darle aquí a esta opción que pone obtenga su número de referencia. Vamos a tener que introducir nuestro DNI y una vez que introduzcamos el DNI, lo que nos va a pedir es la casilla 505 de la declaración de la renta de 2019. Entonces, introduciendo el importe de la casilla 505 y poniendo nuestro número de teléfono, pues ya nos mandará la agencia tributaria este número de referencia. Pero puede suceder que nosotros durante el ejercicio anterior no hayamos realizado la declaración. Por lo tanto, nos da una segunda opción. Esta segunda opción es que le pongamos un número de cuenta del cual fuéramos titular durante el ejercicio 2020. Si no hemos realizado la declaración de la renta en el ejercicio anterior y tampoco tenemos ningún número de cuenta en el que fuéramos titular en este ejercicio, puede darse el caso, pues en ese caso tendremos que recurrir a una de las otras dos opciones. La segunda opción de la que os quiero hablar es Clave. Clave es un servicio público que tenemos desde el cual podremos realizar, si nos damos de alta, muchos servicios. Podemos realizar muchos trámites, mejor dicho, de diferentes organismos públicos. De la agencia tributaria, de seguridad social, de ayuntamientos, etc. Para obtener Clave, lo único que tenemos que hacer es solicitar que nos manden un número de referencia a nuestra casa a través del registro que hacemos en esta web. Pues nos mandarán una clave a nuestra casa y con esa clave nos damos de alta aquí. Damos de alta con el número de referencia nuestro número de teléfono. De esta forma, cada vez que vamos a realizar un trámite que nos admite realizarlo con clave, lo que van a hacernos es mandarnos un número para acceder a esa información. Entonces, Clave es muy cómodo en el sentido de que no necesito, como por ejemplo con el certificado digital, tener instalado nada, sino que directamente voy a acceder al servicio, pondré mi número de teléfono, me mandarán un código y con ese código pues obtendré la información a la que quiero acceder de cualquier organismo público que me deja utilizar Clave. Entonces, como digo, esta forma es muy cómoda en el sentido de que no necesito nada. La pega, por decirlo de alguna forma, es que tendré que esperarme a que me manden la carta. Es decir, que hasta que no me manden la carta no puedo registrarme en Clave y no puedo empezar a realizar trámites con este servicio. Y por último, la última opción que tenemos sería certificado digital. A través de la Casa de Moneda y Timbre, pues lo que vamos a poder realizar es obtener nuestro certificado digital. Lo que haremos en este caso es que tenemos que pedir la solicitud de certificado digital desde la web, desde el ordenador donde después vamos a instalarlo. Iremos a un organismo público en donde tendremos que testificar porque hemos sido nosotros los que hemos solicitado ese certificado digital en nuestro nombre. Esto normalmente es pues, en la agencia tributaria, en los ayuntamientos, muchas veces en las universidades, distintos organismos públicos que lo permiten. Y una vez que hemos pedido esa solicitud hemos ido al organismo público a testificar que somos nosotros quienes ha hecho esa solicitud, pues después volveremos al ordenador donde hemos realizado la solicitud de certificado digital y ya podremos descargarlo e instalarlo. Si vamos a hacer los trámites desde nuestro ordenador,
Esta forma de acceso es muy sencilla, porque si por ejemplo vuelvo aquí a renta, si yo le doy a servicio y tramitación borrador, por ejemplo, bueno, no me deja todavía, pero si le doy aquí a datos fiscales, que sí me deja, si le doy aquí a acceso con certificado, pues accedo directamente. No tengo ni que poner número de teléfono ni nada de nada. Accedo, selecciono el certificado y listo. Entonces, dicho esto, os quería hablar de los pros y los contras o de cuándo yo utilizaría cada una de las formas de acceso. La primera, número de referencia, sobre todo yo la utilizaría si ni tengo clave ni tengo certificado digital, ¿vale? Y no tengo por el momento intención de sacarlo. Por un lado, esa es la opción de cuando yo utilizaría número de referencia, ¿vale? Pues porque directamente pongo estos datos y ya obtengo número de referencia para hacer la declaración de la renta. Y el segundo caso en el que es interesante utilizar número de referencia, sobre todo es cuando vamos a presentar declaraciones de la renta de terceros. ¿Por qué? Porque de esta forma, si yo voy a realizar la declaración de la renta, pues como profesional de una persona que se le estoy ofreciendo mi servicio como experto en declaración de la renta, o a cualquier familiar o a cualquier tercero que voy a hacer la declaración de la renta, con el número de referencia no tengo que estar solicitando información extra, ¿vale? Entonces, pido el número de referencia de esta persona y ya con ese número de referencia pues realizo su declaración durante el ejercicio, durante el periodo de presentación, sin pedir más datos, sin tener que estar pidiendo más información. Porque, por ejemplo, con clave, el problema que hay, problema entre comillas, es que si le estoy haciendo la declaración de la renta a un tercero, cada vez que vaya a acceder a la información le van a mandar un código y tengo que estar solicitándoselo. Por eso, pues no es muy cómodo cuando yo soy como asesor quien tiene que acceder a esos datos, tener que estar siempre al cliente pidiéndole lo que sería el código. Por lo tanto, clave realmente es cómodo cuando yo realizo mi renta, mi propia renta, y no tengo certificado digital. Y de esta forma pues puedo acceder desde cualquier dispositivo y no tiene que ser en el ordenador que tengo el certificado. Y por último, el certificado yo lo utilizaría, sobre todo yo lo utilizo cuando es mi declaración de la renta. Yo mi declaración de la renta la realizo en mi ordenador y tengo instalado el certificado digital. También yo en mi caso concreto, si tengo un cliente del que ya tengo su certificado digital porque presentó modelos, etcétera, sí pues utilizo esta vía, el certificado digital. Pero si yo a un cliente del cual solo voy a hacer su declaración de la renta, pues como digo, no me va a interesar pedirle su certificado digital, instalarlo cuando solo lo voy a utilizar para eso. Entonces, le pediré más bien lo que sería esto, el número de referencia. Y como veis, pues cada una de las tres vías, dependiendo del caso, en mi opinión, pues pueden tener sus pros y sus contras. Seguimos poco a poco ya acercándonos a empezar lo que sería con la declaración. Lo primero que vamos a hacer antes de acceder a lo que sería la tramitación del borrador y de la declaración, lo primero siempre que hay que hacer es consultar los datos fiscales. En estos datos fiscales vamos a ver toda la información que terceros han hecho sobre nuestras retenciones. Es decir, aquí en datos fiscales lo que nos va a salir es lo que ha informado, por ejemplo, mi empresa en la que he trabajado como trabajador por cuenta ajena, la empresa en la que he realizado una facturación como profesional, el banco cuando me ha pagado pues, unos dividendos y me ha aplicado una retención. Todos esos datos de retenciones van a salir aquí, en datos fiscales. Es muy importante consultarlos porque hay veces que tenemos cosas que salen en datos fiscales y no salen en el borrador. Una vez que le damos aquí a consultar datos fiscales y accedemos con la vía que hayamos elegido, de las que hemos visto antes, pues lo que vamos a encontrarnos es algo como lo que veis aquí. Aquí lo que nos va a salir pues sería nuestro nombre, apellido, donde vivimos, y después nos van a ir saliendo los diferentes rendimientos que tenemos. Aquí nos van a salir pues las retribuciones dinerarias, las retenciones y por ejemplo aquí gastos deducibles, estos que son rendimientos del trabajo. Incluso aquí abajo nos van a salir las casillas de la declaración en donde van a salir estos rendimientos. Y también, por ejemplo, por aquí pues tenemos rendimientos de cuentas bancarias, rendimientos de capital mobiliario, etc. Entonces aquí vamos a consultar, pues como digo, todos estos rendimientos. Y como digo también es muy importante consultarlo porque habrá rendimientos que tengamos aquí y no aparezcan en nuestro borrador de la renta.
Por ello, antes de irnos al borrador, siempre nos vamos primero a datos fiscales y consultamos todo lo que se ha declarado en nuestro nombre. Y hasta aquí la muestra de este curso experto que acabas de ver. Decirte que si te has quedado con ganas de más, este curso está compuesto por mucho más material. Así que si quieres acceder a todo este material, pues te dejo aquí abajo enlace para que puedas comprar el curso. También decirte que si tienes cualquier duda al respecto, me lo puedes dejar aquí en comentarios o escribirme por privado. Un saludo.